Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Es un gusto tenerles, pues aquí nuevamente en una plática más, ¿verdad? De innovación acerca de, pues, de la contabilidad. Y pues bueno, este tema creo que a todos nos está, pues, interesando, ¿no? Al parecer, ¿verdad? Por aquí tenemos, ya bien mencionó María, el contador Benito, que es, pues, el sensei aquí de la contabilidad electrónica, por lo menos en contabilidad, en cuanto aquí. Entonces, contador, no sé si gusta usted comenzar explicando algunos casos específicos de lo que es la DIOT. Pues empecemos hablando de lo que es la DIOD. Lo primero que decirles es que pues pasan de 20 campos a 50, 24 campos a 54 campos, es decir, de 24 datos a 54 datos. Fíjense que nos hemos encontrado con una circunstancia muy peculiar de que mucha gente dice, no, pues es que nada más es simplemente lo que teníamos en la DIOD en escritorio, ahora lo tenemos en la nube y ya es lo que hay que pasar. ¿Y cuál se da la sorpresa cuando empiezan a llenar? Que realmente son muchos más campos, son campos diferentes, son muchos más cosas que hay que llenar. Y pues bueno, entonces creo que sí hay que mencionar muy bien cómo está integrada esa nueva DIOD. Quiero decirles desde antemano, empezarles a dar avisos aquí muy importantes. Número uno, el sistema de compra aquí el día 20, entre el 21 y el 22 de este mes sale con la versión lista para que ustedes puedan capturar la información y presentarla ante el SAT. ¿Sí me explico? Es decir, ustedes van a generar automáticamente la carga batch desde nuestra aplicación y la van a poder subir al batch a la aplicación. Así es, a la aplicación del SAT. Así es de que ya van a contar con eso. Aviso número uno. A partir del día 21 y 22 se libera la versión para que ustedes lo hagan a través de esto. Siguiente. El vencimiento de esta obligación es el día último del mes de febrero, el mes de cada uno de los meses. Así es de que tenemos el vencimiento el día último. Ahorita le va a poner el fundamento esta Fabi. Sí, Fabi, ya les vas a poner el fundamento de cuándo es la obligación. Sí, explico que es el último día del mes. Ok. Así es correcto, contador. Ahí, justamente la ley del IVA, el artículo 32, pues nos habla de a más tardar el día 17, ¿verdad? Entonces, por ahí hay cierta confusión por parte de los contribuyentes. ¿Cuándo debemos presentar esta declaración? Entonces, para que no nos vayamos con la finta, sí es cierto que el artículo 32 nos habla de esta fecha, pero recuerden que la regla miscelánea vigente, la 4.5.1, en específico, nos da pues este lapso o este tiempo que es pues hasta el último día del mes, ¿no? Que ahorita pues tendríamos hasta el 28 de febrero para poder presentarla, así que no se desconecten todavía, sí tenemos tiempo y no se preocupen, los sistemas también, como el contador menciona, van a estar preparados con esta actualización para cuando, bueno, estamos hablando de las fechas 21 en adelante, para que ustedes cumplan perfectamente con la obligación, ¿sale? Más adelante damos detalles de esas actualizaciones. Sí, de hecho, aquí estoy viendo el chat y veo que Mayra Leiva nos pone en el portal del chat, dice que el vencimiento es el 17 de febrero. Inclusive sí, tal cual confirmo lo que nos dice Mayra. Es correcto, es correcto. Es correcto, ¿por Es qué? el 17 como una fecha que trae la ley. Sin embargo, la Exacto. miscelánea trae la facilidad de que sea hasta el último día del mes, ¿eh? Así es de que apúntenla, por favor, apunten la regla. A ver, pónselas ahí, por favor, Eric, para que no se preocupen de más. Si la regla es la 4.5.1, por favor, apúntenla ahí, Eric, apúnteselas a todos para que no se preocupen de más. Es hasta último día del mes de febrero cuando tienen de plazo para poder presentar esta declaración. ¿Sale? Para que no se preocupen de más, aunque ahí traiga el día 17, no les hagan caso. Sí, bueno, sí háganle caso en el sentido de que pues es lo que dice la ley, pero hay una facilidad. Y bueno, pues ya empezamos a hablar de la DIOT. Empezamos a hablar de la DIOT como tal y pues la DIOT como tal trae 54 campos. Ujú. Los 54 campos son los siguientes, son 7 campos iniciales, sí que son datos del tercero, que sí,
que es todos los datos del proveedor que estamos relacionando. Después vienen valor de los actos o actividades, que son 10 datos. De estos 10 datos, yo en realidad digo, en realidad ahí es base y descuento de evolución, que en realidad es uno solo, ya sea base, que es en positivo, o descuento de evolución, que es en negativo. Y con el distintivo de que es el tipo ¿cómo se llama? De localidad, que es en la zona fronteriza norte, la sur, la centro, o lo que son ¿cómo se llama? Los La importaciones de bienes importación es tangibles. tangibles, importaciones de bienes intangibles. Son los cinco, si los cinco lo multiplicamos por dos, son los 10 datos que tenemos en valor de los actos que se repiten para IVA acreditable. ¿Me explico? Tal cual, aquí tenemos IVA acreditable. Después tenemos IVA no acreditable, que son aquí se multiplican porque son todos estos datos, miren. Si ustedes se fijan, son 4 datos aquí. Sí, Déjeme cuatro ponerle. datos por 5 posibles. ¿Cuáles son los cinco posibles? Las regiones. Así es que de antemano les digo, no son tantos datos como se ven de bromoso. ¿Sí me explico? O sea, si ustedes se fijan, la mayoría de nosotros concentramos nuestras obligaciones en la zona fronteriza centro, excepto los que están en el norte o en el sur, que concentran su obligación en las zonas fronterizas norte o sur. De tal manera que ya de ahí, antemano, ya le quitan prácticamente gran parte a la complejidad de este llenado de este formato. ¿Sí me explico? Entonces aquí tenemos esta situación, sí, que tenemos que empezar a analizar como tal. Otra cuestión, en esta nueva obligación, si ustedes se fijan, el SAT hace más énfasis a todo lo que es los productos 100% grabados, IVA proporcional, me explico, o sea, hace más énfasis en eso. O sea, dice, se aplica proporción, por actividades exentas. ¿Se acuerdan Perdón. de los actos y actividades exentos? Aquí, tal cual, el SAT como tal, está empezando a revisar un poquito más esto. Recordemos que toda esta información que está aquí va a caer ¿en dónde? Va a caer en la declaración de pago provisional. Sí, esta información va a caer en la declaración de pago provisional. Sí, y entonces aquí el SAT ya está, ahora sí que pidiéndote mucho más todo lo que son los actos grabados y los actos exentos, me explico, para poder sacar proporciones. De ahí que algunas industrias como la gasolinera, por ejemplo, deben estarse empezando a preocupar de que ahora van a tener alguna posibilidad de que sean grabados. Si todos tienen bien claro el caso de las gasolinas, a ver, déjame ver si todos tienen bien claro el caso de las gasolinas que no son una venta totalmente grabada. Están proyectando un Excel en Estamos donde proyectando un justamente el Excel. contador está explicando las regiones que se agregaron, las opciones, los 5 grupos de información. Recuerden ustedes que, o más bien, vamos a hacer un recuento de lo que nos está diciendo el contador. Son 5 regiones, perdón, son 5 grupos de información que se están utilizando. Región fronteriza norte, región fronteriza sur, centro, que es la general, importación de bienes tangibles y importación de bienes intangibles. ¿De acuerdo? Son 5 grupos de información que se van a estar manejando en esta nueva declaración, ¿sale? Para esta versión son esos 5 grupos de información, que es justamente lo que nos está mostrando el contador Benito, y ahorita nos va a dar ejemplos justamente de algunos casos específicos, como él ya lo ha mencionado. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, por ejemplo, cuando viene la lectura de los CFDIs que tienen, pues, no sé, que se han emitido por concepto de gasolina. ¿Por qué? Porque existe el IEPS, ¿no? Entonces, por ahí eso hace una laguna dentro de los importes en los impuestos. Conta, no sé si guste explicar lo de la gasolina. Ok, pasamos a platicarles el caso de las gasolinas. Va. Bueno, de gasolina, aquí quiero que lo evaluemos de una manera muy importante. Si tenemos, por ejemplo, 3 notas de gasolina, chéquense lo que va a pasar con esas 3 notas de gasolina, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, como tal, precio, si cantidad por precio, que es 1,198, 823, 586, y después tenemos base de IVA, que es 1,163, 803 y 571. Si ustedes se fijan, que es como resulta ser en nuestras notas de IVA, digo, en nuestras notas de gasolina, perdón, que no cuadra el IVA con el que tenemos en la gasolina. Sí, no cuadra, ¿por qué? Porque tenemos ahí un famoso impuesto de IEPS que no causa como tal IVA,
que ya después ni siquiera existe ese impuesto, realmente ya nada más es una erogación que se da como tal. Y aquí tenemos, por ejemplo, total de los actos de actividades grabados son 2.537.64. Importe total de los actos de actividades grabados y no grabados, 2.608. Esto nos da un factor de proporción de actos grabados para IVA de 97.28. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Sí, Entonces listo. tenemos ahí el 97.28. Vamos a suponer que esta empresa compró litros de gasolina, 150,000 litros a 22.52, sí, es decir, a un 95% de lo que lo vende, ¿de acuerdo? Recordemos que el margen en los litros de gasolina es muy poco. ¿Ok? Importe de compra para gasolina mensual, 3.378.000. Y aquí es muy importante. El IVA trasladado a la refinería son 540,000 pesos de IVA. ¿De acuerdo? Sin embargo, debido a que este factor de proporción de 97.28, el IVA acreditable realmente son de 525 pesos. Por lo cual, esta empresa de gasolina tiene 14,714 pesos de IVA no acreditable por concepto de gasolina. ¿Ok? O sea, imagínense nada más todas las estaciones de gasolina que tienen ahí de entre 15,000, 20,000, 50,000 pesos de gasolina de IVA no acreditable. Es una buena recaudación. Yo les digo aquí, pónganse abusados para lo que pueda venir de criterios con el SAT en esta materia de la gasolina, porque sí está peligroso lo que puede llegarles a requerir. O sea, sí es una buena cantidad. Esto es un caso práctico, es un caso real de una empresa como tal de gasolina. ¿Me explico? Y aquí, como ustedes lo pueden ver, pues es prácticamente esto es lo que esta empresa tendría que estar manejando de un IVA no acreditable. ¿Por qué? Porque sus compras no fueron totalmente, ¿qué? Grabadas, fueron Es parcialmente correcto. grabadas. Bueno, ok, antes de continuar, quiero presentarles otro de los, cuestiones que quiero mostrarles el día de hoy. Permítanme tantito. Para este nuevo caso, ustedes saben, ustedes han estado con nosotros en los eventos de subsidio al empleo. Bueno, siempre les hemos regalado por ahí un archivito de Excel para algo, ¿sí o no? Casos prácticos, ¿les gustan o no les gustan? Bueno, entonces, si les gustan esos casos prácticos, este de gasolina se los hacemos llegar y también vamos a hacerles llegar esta captura, si ustedes se fijan aquí, es lo que ustedes van a capturar en cada una de las hojas de la aplicación para ver el impacto que tiene en la DIOT y ver el impacto que tiene en la declaración anual. Estamos haciéndola, yo creo que la terminamos también en unos 3 días aproximadamente, 3, 4 días, para hacérselas llegar a ustedes. Ahorita esta luego no se la vamos a hacer llegar, pero en 3 o 4 días que la terminemos, se la vamos a hacer llegar para que ustedes la tengan. Entonces, vayamos ahora con la presentación, Fabi. Entonces, pues vamos a retomar lo que estaba comentando el contador, lo que ha comentado, son 30 campos que se están pues agregando, pero ¿qué son esos 30 campos como se ha comentado, ¿no? Fíjense ustedes, aquí ya lo tenemos pues con todas sus letras, aquí lo tenemos con todas sus letras de los 5 grupos de información que se está hablando. Ya muchos ya, pues, o más bien en la versión anterior ya se estaba declarando lo que es la región fronteriza norte o la nacional, importaciones tangibles e intangibles, ya se manejaba, ¿sí? ¿Sale? Entonces ahora solamente se está agregando, pues, es la región fronteriza sur, ¿sale? Entonces, esos son los 5 grupos de información que se manejan dentro del avión. Pero aquí lo interesante, además de saber cuáles son esos grupos de información que tenemos que cargar el avión, es cómo se subdivide esa información que tenemos que llevar, ¿sale? Y entonces lo que tenemos, aquí es donde ya sale lo que tenemos que sacar de cada uno de ellos. Y fíjense ustedes, ¿qué es lo que tenemos que obtener de estos grupos de información? Vamos a tener valores de los actos o actividades. De ellos vamos a obtener lo que es la base y los descuentos y devoluciones, ¿sale? En ese sentido, pues son 2 clasificaciones o dos apartados que tendríamos que estar llenando, por lo menos la base, ya descuentos y devoluciones, si es que existen, pues bueno, los estaríamos integrando. Esto es por tipo de CFDI, ¿sale? Importante ese dato. Sí, inclusive aquí cuando menciona Fabi, tenemos que la base todos la conocemos, ¿no? Es la que usamos para presentar nuestra DIOT y que nos dé el 16%. Sin embargo, en devoluciones y descuento, cabe destacar algo. Tenemos 2 supuestos que tenemos que hacer caso a uno. Cuando en el concepto de la factura diga, tiene descuento,
ese porcentaje de la factura no va en este supuesto. Es decir, si yo compro un producto de 10,000 pesos y con descuento de 5%, la factura dice eso no. Lo que iría en este campo de devoluciones y descuentos son las facturas de egreso, ¿sale? Puras notas de crédito, no hay que combinarlas porque no es el campo para esto. Solo para tenerlo en consideración y cuando se esté llenando, saber perfectamente qué es para esta situación. Es correcto, Ari. Y pues bueno, estas son las dos, los dos tipos o clasificaciones que tendríamos que tener en estos grupos de información. Pero veamos ahora lo que es el IVA acreditable, ¿vale? Del IVA acreditable hay dos clasificaciones. Aquí nos dice la autoridad, debes de llenar aquellas que son exclusivamente de actividades grabadas, es decir, el 100%, o bien aquellas que tienen una proporción, ¿sale? Si tú quieres determinar este IVA acreditable, me lo vas a decir en estos dos campos, si es que existe el caso, ¿sale? En caso contrario de que tu IVA sea no acreditable, y fíjense ustedes, en esta lámina, justo es, considero, contador Benito, Eric, considero que es la parte, pues, más, que cambió, que tiene muchísimo más peso dentro de esta actualización. ¿Por qué? Porque antes, pues, no, simplemente no hacíamos caso a lo que es el IVA no acreditable, simplemente omitíamos esos FDIs, ¿verdad? Como contadores estamos acostumbrados a eso, ¿verdad, Eric? Es correcto. De hecho, creo que a lo largo de los años la contabilidad nos ha orillado o ha puesto prácticas que en este caso usamos la DIOT simplemente para que nos cuadre el IVA presentado con mi declaración informativa. ¿Para qué? Para evitar buzones, de diferencias que tengamos o cualquier o un envío probable de declaración complementaria. En este caso, cabe destacar que perdemos mucho el norte de lo que es la finalidad de la DIOT, declaración informativa de operaciones a terceros. En esta ocasión, en este programa de DIOT, lo que busca el SAT es tener un control más completo de efectivamente todas las operaciones que tenemos, ya sea si las cobramos, si no las cobramos, si ya están, no sé, provisionadas, lo que sea. Esto con base a los XML que tenemos en el periodo. Es decir, yo ya no puedo simplemente cuadrar mi IVA del 16% con base y mandarlo. Aquí estoy cayendo en un supuesto en tener una DIOT errónea. Lo que buscamos ahora es tener más campos, un amarre más completo y con esto que el SAT no nos moleste. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos llenado la declaración de IVA y no nos cuadra? ¿Les ha pasado? Quiero ver ahí, manitas, si les ha pasado de que en el prellenado que tenemos no nos da con lo que tenemos en los papeles de trabajo. Es muy común, muy común que tenemos estas situaciones. Es por eso que el SAT, con base a la DIOT, ya tendría un poder, por decirlo así, para amarrarnos de mejor forma. ¿Con qué? Con el IVA no acreditable. Si no nos cuadra la declaración de IVA cuando la mandamos, por lo general, o es muy común, que ahí quitemos montos, ¿sale? Siempre y cuando tengamos demás, quitamos montos y esos montos que tienen diferencia son los que tendrían que ir en este IVA no acreditable. Igual ahorita expandimos más este apartado, pero pues es la finalidad de esto. No hay que perder el foco de que no es nada más presentar para que nos pague el IVA. Es presentar nuestras operaciones con todos los terceros que tengamos. Es correcto, así es, Eric. Es justamente organizar esta información que ya tiene la autoridad de ustedes, pues terminar de completarla, ¿no? No, para nosotros no es novedad. Por ahí al inicio de la presentación se decía que hay mayor facilidad al momento de estarla presentando. Y cuando nosotros colocamos esta leyenda de mayor facilidad, muchos nos cuestionan al respecto y creo que aquí entre el público también va a haber, considero yo esa parte. ¿Por qué más facilidad si me estás pidiendo más información, no? O sea, es contradictorio de preguntarme algo que antes no hacía, ¿no? Que no estaba acostumbrado a hacer. Pero bueno, es mayor facilidad técnica,
¿sale? Es mayor facilidad técnica, pero no se preocupen, para eso están los sistemas, en este caso, ContPaKey les va a ayudar de una forma automatizada y controlada. Por eso es muy importante que estén ustedes pendientes cuando se libere la versión, cómo vamos a estar llenando esta diode. Pero sí existe una mayor facilidad, pues porque nos vamos a saltar ese tedioso programita que existía antes, donde generábamos el punto D. Entonces, Ok. por esa parte hay facilidad. Y bueno, se vuelve un poco complicado cuando tienes que enterar más información, como en este caso lo es el IVA no acreditable. Sí, es que todas estas plataformas, pues nos han estado actualizando los contadores. Hoy estuve viendo los comentarios, uno de Jesús Ledesma que dice, es más chamba para nosotros y los clientes no lo ven. Exacto, o sea, el trabajo del contador ya no es nada más presentar el impuesto y ya. Ahora hay que tener un conocimiento de XML, un conocimiento de llenado un poquito extra. ¿Para qué? Para que no tengamos a nuestros clientes con opiniones negativas o con diferencias. Parte de esta actualización, pues, ¿qué les puedo decir? Ya se veía venir. Desde el plan maestro que anunciaron a inicio de año, nos vino a decir nuestra presidente Claudia Sheinbaum que pues iba a buscar actualizar la recaudación mediante sus plataformas. Comenzó con la DIOT, pero en ese mismo comunicado amenaza, no nombra nada más, amenaza en que va a seguir con la DIM y la declaración informativa, la multi-IEPS, la multi-IEPS. Y ya se venía, esto ya se venía a venir, solo que pues ya hay que actualizarnos porque ya hacía falta. Imagínense cuántos años tenemos ya con el programita de Dios viejísimo. Muchísimo. Ya ni sé qué es más viejo, si es el programa de Dios o del SUA. O sea, todo esto ya está cayendo en actualizaciones que ya van a ser necesarias para que el contador tenga un completo control sobre la actividad de cada cliente. Sí, así es, mayor información, mayor control, mayor trazabilidad y pues bueno, también nos tiene que estar cuadrando con estas provisionales del IVA, ¿sale? Entonces vamos a ver esos ejemplos más adelante. Fíjense ustedes entonces, tomen ahí captura de pantalla esto, una fotito, porque es lo que más, en lo que más entramos en controversia, ¿sale? Porque además de decir, tengo un IVA no acreditable, también tenemos que decirle por qué ese IVA no es acreditable, ¿sale? Y fíjense ustedes las opciones que nos está dando la autoridad. Por ahí tenemos el de se aplica proporción, ¿no? Se aplica una proporción, es decir, que a lo mejor hay un IVA acreditable, ¿sale? Entonces, vamos a tener también no cumple con los requisitos. Ya nos está hablando de las formalidades, de cómo deben de ser expedidos estos CFDIs, así que considero yo que de estas cuatro clasificaciones o de estos cuatro apartados, perdón, con el que más tenemos que tener cuidados es con no cumple los requisitos. ¿Por qué no cumple los requisitos ese CFDI? Bueno, hay que cuestionarlos. Más adelante vamos a ver algunos casos en los que justamente caemos en el supuesto, ¿va? Ahora, por actividades exentas. Bueno, actividades exentas, esas ya las manejábamos, podemos identificarlas. Hay un nodo que nos dice específicamente que es exento o que no es exento. Bueno, pues entonces ahí sería fácil identificarlos. Y por actos no objeto, ¿va? Entonces, pues bueno, cualquiera de esas tú tendrías que decirle a la autoridad por qué estarías clasificando dentro de ese apartado, ¿sale? Pero vamos a ver los ejemplos para ver toda esta parte, ¿va? Entonces, haciendo como vamos bueno, por ahí voy a tomar la palabra que dice el contador, una recapitulación. Vamos a ver lo que hemos dicho, vamos a regresar a todo lo que hemos hablado al respecto hasta ahorita de la DIOD, ¿no? Recuerden ustedes entonces que van a ser 5 apartados, ¿sale? De los 5 apartados, el primer apartado son datos del tercero, que es datos del tercero declarado. No lo estamos viendo ahorita, digo, pues no tiene mayor relevancia. Por ahí hay unas capturas de pantallas, igual las vamos a ver, pero pues no tiene mayor relevancia, ¿sale? Entonces, ¿por qué nos estamos concentrando en valor de actos o actividades, en IVA acreditable y en IVA no acreditable? Bueno, pues porque son aquellos en los que entra ya el cambio, ¿sale? Entonces ahí, por eso es que ustedes están viendo estas ventanas. Entonces, así los numeramos. Primero es datos del terceros, luego son valor de los actos o actividades,
luego vamos a ver el IVA acreditable, luego vamos a ver una pantalla en donde tendríamos que estar viendo el IVA no acreditable y por último datos adicionales. Que en datos adicionales realmente no son cualquier datos, son datos adicionales que también van muy de la mano con esa declaración, en específico cuando se está hablando de las tasas ceros y los exentos. Allá en datos adicionales los vamos a manejar, ¿sale? Hay quienes dicen que esta segmentación les parece agradable y hay quienes pues simplemente pues dicen pues es normal, pues ya se está determinando el IVA pues efectivamente acreditable y el no acreditable ya se está clasificando anteriormente, entonces pues ya por último nos quedaríamos con los exentos y con las tasas cero. Sin embargo, cuando ustedes están haciendo este proceso, pues ustedes están viendo todos los FDIs, ¿verdad? Ustedes tienen todo el universo de sus FDIs y ustedes pueden ahí ver cuáles tienen el IVA acreditable, el IVA no acreditable, cuáles tienen las tasas cero, los exentos. En ese momento, pues hay muchos quienes dicen, pues yo en este momento ya quiero clasificarlo, pero la DIO te dice, no, espérate, hasta lo último lo vas a hacer. Exacto, igual ahorita cuando estamos haciendo el ejercicio y dando una explicación más profunda sobre estas pestañas, estoy viendo varias preguntas que tienen que ver con esto. Las estoy leyendo, la voy a tratar de contestar lo más posible en los ejemplos, pero ahorita tengo paciencia, vamos a especificarlo un poquito mejor al final. Sí, nos va a servir para especificar, pues, ¿qué? Los exentos directos, dónde pongo los de agua que no tienen, cómo le hago para mis proporciones. Todo esto se va a venir un poquito explicado mejor más adelante en la presentación, ¿sale? Así es. Vamos entonces a explicar cada uno justamente por la misma razón. Recuerden ustedes, vean estos apartados y digo, ahí no tenemos el numerito, pero hagan como si tienen un número, datos del tercero 1, valor de actividades 2, IVA acreditable 3, IVA no acreditable 4 y datos adicionales 5. Son 5 ventanas. Vamos a ver entonces lo que son la ventanita 2, que es valor de los actos o actividades. Lo que ustedes ven en pantalla del lado izquierdo es los datos de la DIOT, ¿de acuerdo? Son los grupos de información de la DIOT. Ahora, lo que ustedes ven del lado derecho son los apartados que trae la provisional del IVA. ¿Qué tiene que ver la provisional del IVA en esta DIOT? Bueno, nosotros hablábamos de que la autoridad está buscando concentrar todos los grupos de información que ya tiene de los contribuyentes. Y toda esta información te tiene que cuadrar, ¿va? Entonces, vean ustedes, fíjense cómo ya por lo menos la provisional del IVA se viene pareciendo ya mucho a la DIOT, o ambas están pareciendo. Entonces, ahora, fíjense ustedes, los colores marcaditos ahí, en amarillito, son los mismos, ¿sale? Es como un equivalente. Aquí del lado izquierdo vemos en la DIOT los actos o actividades pagados en la región fronteriza norte y vemos también la sur. Está muy marcada esa separación. Ahora, en la provisional del IVA lo vamos a ver como valor de los actos o actividades grabados sujetos al estímulo de la región fronteriza. Ahí tendríamos que revisar ese nombre, Eric, porque también cuando nosotros le damos clic, ahí ustedes me van a decir, probablemente se estén cuestionando. A ver, Fabi, ahí me dice de la región fronteriza. Sí, pero cuando tú le das clic ahí, te va a desglosar la región fronteriza norte y la región fronteriza sur, ¿sí? Te van a aparecer las dos opciones. Entonces, ya estamos homologando que sí, evidentemente, la provisional del IVA y, en este caso, la declaración de la DIOT, te están pidiendo tanto actos o actividades pagados en la región fronteriza norte como en la sur. ¿De acuerdo? De los actos o actividades totales pagados a la tasa del 16, creo que no hay ninguna duda. En ambas aparece en primer nivel. El primer nivel yo le digo así cuando le damos un botoncito a la pantalla y nosotros vemos algo o una ventanita a primer nivel, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes le dan clic, ya entramos a un subnivel, lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Pero ahí está, por lo menos en primer nivel, esto es lo que muestra cada una, ¿sale? Entonces, sí aparecen, ¿no? Bueno, ahora, hablando de los actos o actividades pagados
en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16%, y también nos aparece lo mismo, pero de bienes intangibles, ¿sale? Entonces, eso también en la provisional viene. No viene en primer nivel, pero viene en segundo nivel, ¿sale? Cuando ustedes le dan clic ahí, te va a pedir que lo desgloses tanto en tangibles como en intangibles. Entonces, sí vienen en ambas, ¿de acuerdo? Ahora, un grupo de información que no estamos viendo en la DIOT y que sí se ve en la provisional del IVA son aquellos de la tasa cero y los exentos, ¿sale? Ahora, no es que no vengan dentro de la DIOT, sí vienen, pero no en este nivel. Van a venir en esa ventanita que les decíamos nosotros, que es el número 5. Aquí está, en datos adicionales. Aquí está. Esta ventanita va a venir a lo último, ¿sale? Que es donde tendríamos que estar manejando justamente la tasa de IVA al 0% y el IVA exento, ¿sale? Aquí está, en la quinta ventana lo vamos a estar manejando, ¿sale? Entonces, es importante que tomen este dato. Ok, así es, Fabi. Por ejemplo, si vemos la presentación y todo el llenado de DIOT actual, la primer parte del IVA provisional, esto que tiene colorcitos que no es azules, tienen que estar juntos. ¿Por qué? En el primer nivel, ¿por qué? Porque la suma de estos tres hacen un monto para presentar en la declaración. Si yo junto mis bases 16, si yo junto mis región fronteriza, si yo junto mis bases de importación, me dan un importe, ¿vale? Ese es el IVA totalmente, me IVA acreditable. Sin embargo, cuando yo paso a cero exentos, mi IVA acreditable de estos tres campos queda intacto. Es por esto que la declaración se separa en dos niveles. El primer nivel de la DIOT, inclusive viene así, valor de actos, vienen todas estas partidas que les acabo de decir, pero hasta el final, cero y exentos. Es por esta la razón. Por eso aquí tenemos la última parte de datos adicionales, la última ventana de datos adicionales, donde vi preguntitas del agua, irían aquí, ¿sale? Por ejemplo, si yo tengo mi factura de agua, esta no me causa un importe de IVA. Si yo meto esa factura, bueno, vamos a hacer el ejemplo aquí, permítame para hacerlo un poquito más dinámico. Por ejemplo, si yo mi factura de agua la tengo que presentar con mi declaración, con mi DIOT, perdón, tengo que meterla en valor de actos, tendría que meterla, pero no es así. ¿Por qué? Porque si tiene un importe o un campo con números aquí, me va a calcular una base gravable para IVA. Estamos de acuerdo que esta, aunque tenga una emisión de tipo que es ¿verdad? Cero, va a tener un importe vacío. Sin embargo, cuando voy a datos adicionales, aquí es donde tendría que meter todas estas facturas que no me causan un monto por acreditar. ¿Sale? Vemos los exentos, vemos el cero, los IVA no objeto y, sobre todo, el IVA retenido por el contribuyente, que sí tiene que ver con la presentación de impuestos. Sin embargo, pues no me causa un movimiento en mi IVA acreditable. Por eso, aquí en estos campos hay que tener muy bien identificado qué proveedores voy a mandar a cada pestaña. ¿Vale? Y vaya, yo voy a regresar a vista. Es correcto, pero ahorita vamos a ir viendo los desgloses. Vamos a ir viendo cada una de las ventanas para ejemplificar eso que estás mencionando justamente, Eric. Entonces, pues bueno, está lo que es esta ventana, ¿verdad? Que ya lo mencionó Eric, acá se van los exentos, acá se va la tasa cero, tenemos también los no objetos simplemente. Y bueno, también tenemos un manifiesto que tenemos que estar firmando en donde estamos, pues literal, estamos diciendo que se le dio efectos fiscales a estos comprobantes que se están amparando en estas operaciones, ¿sale? Entonces, pues bueno, cuidado con esa parte. ¿Por qué? Porque yo debo de tener el control justamente de a lo que le estoy dando efecto. Vamos a ver los casos más bien
para entrar ya un poquito más a detalle y se pueda comprender esto que estamos diciendo. ¿Sale? Entonces, bueno, considero yo que en las bases y las devoluciones en lo que es la segunda ventana no tenemos ninguna duda o que no nos queda duda al respecto, ¿verdad? En donde ya entra pues este cuestionamiento de cómo manejar el IVA es en la ventana 3, que es el IVA acreditable y el IVA no acreditable. ¿Cómo los vamos a manejar? Esa es la pregunta, ¿sale? Y fíjense ustedes, cómo nos dice la autoridad que existen dos maneras de, pues prácticamente, pues clasificar este IVA acreditable, ¿sale? Aquí nos dice, o son exclusivamente actividades grabadas o bien es una proporción, ¿sale? Eso no sucede en la provisional del IVA. Entonces, sí sucede en la DIOT y aquí nos dicen, oye, o es una o es otra, ¿sale? Entonces, tú lo tienes que colocar aquí. En dado caso de que ese CFDI, pues simplemente pues no tenga ningún acreditamiento, pues estaría pensando en esta ventana, ¿sale? Que es la ventana número 4, IVA no acreditable, y tendrías que decirle la razón. Fíjense ustedes el nivel de detalle al que llega la autoridad. Tú le tienes que decir si se está aplicando una proporción, Eric, o bien no cumplen los requisitos, o ya bien que sea una actividad exenta o que simplemente sea una actividad no objeto. Por ejemplo, regreso al ejemplo que, bueno, por ejemplo, regreso al ejemplo que, perdón mi francés. Regresamos al ejemplo que vimos en la declaración del precargado de IVA. Yo como contador, bien hecho, tengo que tener mi control de facturas que no tuvieron operación en el mes. ¿Qué pasa en esto? Todas estas operaciones que, por ejemplo, mi empresa, no sé, tiene muchos empleados, les doy viáticos. Estos empleados no facturaron y nunca me avisaron. Yo voy a tener facturas vivas en el SAT, y PUE, ni siquiera PPD, que estén PUE, y el SAT que piensa que ya las tengo que presentar aquí en mi declaración. Así que esta parte que tenemos de IVA no acreditable nos va a servir perfectamente para ampararnos de estas actividades que las reconocemos, pero que no las vamos a deducir. De hecho, aquí la sugerencia es que se mande un aviso al SAT de que con un listado o notificación para que yo como contador, para proteger mis empresas, este listado que tengo, estas facturas las tengo identificadas y ¿sabes qué, SAT? No las voy a tomar en cuenta. Te lo mando, tenlo en cuenta. ¿Para qué? Para que no me perjudiques a mí y sepas del por qué tuve que hacer un ajuste en mi declaración de IVA. Aparte de esto, también una recomendación que hace el equipo es que el monto que presentes en esta supuesta invitación, en esta supuesta aclaración con el SAT, tenga que cuadrar con el apartado de IVA no acreditable. Con esto que amparas tus diferencias del precargado de IVA y tus diferencias de facturas vivas que no tienes reconocidas. Ahí se amarra mucho la emisión o las facturas recibidas que tenemos y pues defendemos así nuestros impuestos que pues a todo contribuyente le duele pagar, ¿no? Así es correcto, Eric. Normalmente este tipo de casos, digo, aquí no le ha pasado, ¿verdad? Digo, espero que aquí no, pero que nos llegue una factura que no reconocemos, ¿no? O sea, que tenemos, o sea, se timbró a favor de nuestro RPC, o sea, y bueno, esto normalmente sucede, por ejemplo, con los viaticadores, ¿sí? Cuando estamos viaticando, simplemente pues metemos una factura a nombre de la empresa, no damos avisos todavía, y entonces ahí está esa factura, dentro de la contabilidad, el contador ya la identificó, pero no la reconoce, ¿no? O bueno, puede pasar con otros supuestos en los que no precisamente sea el viaticador, ¿no? O sea, simplemente por algún error o por, digo, aquí no, sé que en este público no sucede, pero me han contado que muchas veces ejercen facilidades a nombre de las empresas. Oye, ¿sabes qué? Te doy el RFC de la empresa para que me quites este impuesto, ¿no? Entonces, ahí también sucede, ¿no? Sucede de que muchas veces se cuelgan del RFC de la empresa y lo timbran. Y pues ahí está, dentro de, en teoría, dentro de la contabilidad. ¿Sí se escucha? Ok, sí, Fabi, sí, parece que todo bien. Igual me gustaría hacer un poquito
unas lecturas de las preguntas que están aquí en el chat. Muchos preguntan sobre los viáticos. ¿Qué pasa, Fabi? ¿Qué pasa si yo tengo mi factura emitida un mes posterior ahorita? Si ahorita salimos de viáticos aquí a Ciudad de México y yo no pido mi factura en febrero, pero en marzo, ¿qué supuesto que hay ahí, Fabi? ¿Qué es lo que le recomiendas a la audiencia? Sí, bueno, primero que nada, los viáticos tienen un tratamiento en específico, si ya estamos fuera de plazo, si están ustedes como contadores seguros de que esos son CFDIs que les corresponden a sus empleados, considerarlos, ¿sale? Considérenlos. Y si ustedes, pues definitivamente no tienen idea, de que no pertenecen a la empresa, si ustedes están seguros, por ahí nos decía una contadora, para mí es más fácil cancelarlo. Si lo cancelas, está padrísimo, ¿no? Y te quitas de problema. Pero si no logras cancelarlo por alguna razón, pues entonces haz la aclaración. ¿Sale? Yo ahí, el contador Benito, yo ahí sí les haría la invitación de que lleven muy estricto el control de sus viáticos, sobre todo porque ahorita va a venir un nuevo complemento. Creo que este complemento, no sé si lo conozcan, por lo menos de nombre, porque no existe. En realidad no está publicado, pero de nombre sí se ha nombrado muchísimo en las guías de llenado, en las preguntas frecuentes. Es el complemento de cuentas a minutas de terceros. Complemento de gastos por cuenta de terceros. Es correcto, contador. Entonces, ese es un nuevo complemento pues que va a estar disponible y justamente platicamos sobre este tratamiento, contador. Sí, pues aquí simplemente es que tenemos que tratar de agrupar con los conceptos de los gastos juntos con los meses que corresponden. Sí, entonces aquí sí está haciendo una especie como de molestia para los contadores el poder agruparlos adecuadamente ahí. Entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. En cuanto salga este complemento de gastos, por ahí tenemos sorpresas para poder controlarlo. En su momento los haremos dar a conocer. Así es, así es. Entonces, pues bueno, Y nada más muchas gracias, Conta, es correcto, esténse pendientes cuando ya el SAT nos haya liberado este complemento, pues atentos porque seguramente vamos a hablar sobre ello. Mientras tanto, regresando a este tema, también las comisiones bancarias sufren el mismo efecto. ¿Por qué? Porque no me dejarán mentir los contadores que estamos aquí. Cuando acaba el mes, cuando me emite la factura de comisiones bancarias? A ver el chat, ¿qué dice el chat? Siguiente, mes siguiente, mes siguiente. Y si yo ya lo acredité en el mes que acaba de pasar, ¿qué hago? ¿Ya no me va a cuadrar o sí? ¿Qué pasa con la deuda en ese sentido? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que mandar? Aquí lo que se recomienda es mandar solo este campo del IVA realmente acreditado en el periodo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque muy probablemente no vamos a tener las mismas comisiones bancarias un mes a otro. Así que de comisiones bancarias, hasta que los bancos no nos emitan una factura al fin de mes, no podríamos automatizarlo. sí, aunque ahí, Eric, tendríamos esa salvedad, pues, de que está todavía dentro de los 5 días. Si te lo emiten del 1 al 5 del siguiente mes, todavía tenemos esa salvedad de que te lo puedan considerar en la provisional del IVA, ¿sale? Ajá. Ahora, de la DIOT, ¿qué va a pasar? Pues ahí sí no va a aparecer, ¿no? Exacto. Ahí no va a aparecer, no lo vamos a tener. Entonces, es algo más bien de prácticas, ¿sí? O sea, sé que es algo que no depende de ustedes. Estoy muy consciente también que tienen ese problema, pero pues bueno, el buscar no solamente con los bancos, sino con sus proveedores, obtener los CFDIs en tiempo y en forma, porque justamente todas estas plataformas se están adaptando muchísimo más a la forma en vez del fondo, tal vez, y mucho se ha cuestionado sobre la ley que viene siendo este tipo de plataformas un poco más estrictas que la propia ley, ¿no? Entonces, el problema aquí es que para hacer una aclaración de esos, pues nos va a costar una lana estarle pagando al abogado
pues cada aclaración de un CFDI, pues no me lo emitieron en el plazo, pero fue culpa del proveedor o pasó esto. Bueno, el estar aclarando esto, son actos de molestias que te va a estar, pues ocasionando, ¿no? O sea, vas a estar teniendo con la autoridad, ¿no? Cartas de invitación, buzón tributario, o sea, aclaraciones. Entonces, pues bueno, se trata de adaptarnos a este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, pues no hay mucho que cuestionarle ahí al respecto a la autoridad. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo ya de todo esto que hemos dicho, para ir ya concretando cómo es que entonces vamos a trabajar con toda esta información. Vamos a tocar por lo menos un ejemplo, una factura no deducible, y ahí veo ya aplausos. Vamos a lo que Que le sigas, conlleva, Fabi, ¿no? que le sigas, dice. Ok. Factura no deducible. Fíjense ustedes, el ejemplo más sencillo y más común que nos puede pasar, ¿no? Y vemos este CFDI, la representación de un CFDI, donde no cumple los requisitos y es región fronteriza norte. Pregunta, ¿tenemos claro por qué este CFDI no cumple los requisitos? Ahí en el chat, por favor. Lo debemos de tener claro. Nada Si más no, con ver la diapositiva. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no es deducible? no, sí, no, Efectivo, no. efectivo. Ok. Ok. Mayor Mayor de, 2000. ahí ¿Correcto? está, ¿Dieron al clavo? claro. Los contadores lo saben. Efectivamente, artículo 27, fracción tercera de la ley del ISR nos habla de la deducibilidad de los CFDIs, ¿sale? Entonces aquí estamos pues dándole, pues estamos pagando un importe mayor a los 2,000 pesos y por esa razón ya no es deducible, ¿sale? Entonces, justamente ahí está el problema. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Fíjense ustedes cuál es el importe. Son 3,000. De mi importe, en el IVA son 240 porque es región fronteriza norte. ¿Cómo le voy a dar el tratamiento dentro de la DIOT? Pues bueno, veamos primero la contabilización. En la contabilización tenemos ese IVA pendiente de pago, nos aparecen los 240 porque pues nosotros simplemente no vimos esa parte de que pudo haber sido PPD, ¿sale? Si buen PPD, pues imposible ver si no me lo iban a dar, ¿sale? Entonces, si fue, pues a lo mejor hay un error, pero bueno, sé que ustedes no cometen errores como contadores. Entonces pudo haber sido un PPD en el que no se tenía la certeza pues de que no iba a cumplir con los requisitos. Entonces, considerando que sí iba a existir ese IVA, tenemos ahí los 240 como IVA pendiente de pago, pero cuando viene ya ese pago, fíjense ustedes que ya no lo estamos considerando. Ya no los estamos considerando porque pues no existen en realidad, ¿sale? No, o sea, no tienes flujo de eso. Es correcto, es correcto. No hay ningún flujo y pues obviamente no tiene efecto. Entonces, vean ustedes, esta lámina igual ahí es una idea de lo que viene prácticamente en los sistemas y de cómo es la estrategia prácticamente de nosotros para poder ayudarles a ustedes a llenar esto de forma pues muchísimo más rápido y controlado, ¿sale? Aquí nada más hago un paréntesis. Dentro de los CFDIs existen muchos campos que nosotros podemos explotar y que nos ayudan a automatizar controladamente la información, ¿sale? A llenar este tipo, y nos ayudan a llenar este tipo de plataformas, más no lo son todos, ¿eh? No crean que, o sea, por ahí existe, han mencionado mucho la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial te va a sustituir todo lo que es el proceso contable. Eso, estamos muy lejos, señores, todavía no existe esa parte. Tenemos toda una plática, a mí me encanta mucho hablar de eso. Yo soy ingeniera, soy licenciada en Ciencias de la Computación. Esa es mi primera carrera. Entonces me gusta hablar mucho de la inteligencia artificial. Hay toda una plática de todo esto, del por qué no. Y bueno, ahora que soy contadora también veo también esa parte de frenar, oye, no todo es automatizado, no todo lo vas a agrupar nada más que porque estás leyendo un campo. Hay criterios contables, hay criterios normativos y eso es lo que nos está frenando, ¿sale? Entonces, aguas con esos
sistemas que les dicen que les van a automatizar y que ya al día siguiente ya ustedes tienen la contabilidad completa, porque pues no es cierto, señores. Entonces, pero bueno, lo platicamos en otra sesión, ¿sí? Es todo un tema. Lo que tenemos aquí en pantalla es algo justamente de la estrategia, ¿no, Eric? Es correcto, es correcto. Igual antes de meternos de lleno a esto, me gustaría ver unas preguntas que he estado leyendo muy específicas, porque creo que todavía hay mucha duda acerca del llenado, del envío y cómo enviarlo. Del llenado, del envío y cómo enviarlo. Exacto, ok. Ahorita estamos platicando cómo se va a llenar la declaración de una manera automática dentro de nuestro sistema de Compact, ¿vale? Igual veo que hay mucha incertidumbre sobre si se va a seguir mandando un punto DEX, si se va a seguir mandando un TXT. Si gustas, entonces vamos aclarando esas preguntas porque sí me parecen muy importantes, son la base de esto. Sí. Antes de entrar a eso, entonces nos regresamos un poquito a una pantalla en específico y aclaramos entonces cómo lo enviamos, Eric. Ok, enviamos, ¿cómo lo hacemos? Anteriormente llenábamos nuestro archivito viejito que ya todos conocemos con solo las operaciones que tienen IVA. Aquí, repito, son todas las operaciones que tenemos con nuestra operación de facturas recibidas, ¿sale? El programa, esto que están viendo en pantalla, es tal cual la pantalla del SAT. ¿Alguien ya se metió a verla? ¿Alguien ya se metió a intentar presentar su Sí, perfecto. Entonces van a estar familiarizados con esta ventana. Es tal cual el llenado de todas estas opciones es para un solo RFC. ¿Sale? Para un solo RFC. Es por eso que tiene tantas opciones. Si tienes el IVA acreditable, si no lo tienes acreditable, unas facturas sí, otras facturas no. Por eso hay tantas variantes. No podemos nada más tenerlo en uno solo. El llenado de todas estas 5 cuadros, solo un RFC. Ok, primero ya solucionado. Una vez que ya tenemos bien cuadradito todo lo que ya realmente me acredité, ahora sí lo mando a un TXT. ¿Sale? Actualmente ya no se va a usar el punto DEC. Al menos no hay nada que nos diga que se siga usando punto DEC. No, ya no. Se va a convertir en Todo TXT. Exacto. Se va a hacer en la nube, se va a convertir en un TXT que viene a ser, como todos lo conocemos, la famosísima carga batch. ¿Sale? Si han abierto una carga batch, van a ver que vienen sus palitos, números palitos, RFC, palitos. Todo esto es un código que lee el SAT. Y Compact ya lo está implementando. ¿Para qué? Para que sea automático. Ustedes nada más se van a preocupar de capturar y que les cuadre. ¿Sale? Claro, va a haber variantes que esto no es acreditable, que esto está fuera de mes, lo que sea, pero yo me atrevo a decir que un 95% de la operación se va a automatizar con esto y pues no van a tener que sufrirle de que, ¿sabes qué? No sé qué mandé, no tengo mi acuse. O lo tengo que hacer uno por uno manualmente. Exacto, esa es otra pregunta que decían. Sí, porque no lo vamos, recuerden, pues obviamente somos, digo, no es por presunción, pero estamos, la verdad, siempre pendiente de estos cambios y buscando de verdad que ustedes tengan el menor, pues, híjoles, talacha posible, o sea, de verdad, obviamente todo esto controlado. Como yo ya les mencioné anteriormente, existen algunos campos dentro del CFDI que nos ayudan a leer esta información que ustedes tienen. Si aquí se nos habla de una tasa de 16, entonces, pues evidentemente ustedes aquí vamos a leer su base, ustedes lo van a ver ahí. Si tienen algún descuento, algún CFDI de descuento, también se va a leer dentro de esos campos. Y en dado caso, quizá en donde entre alguna incertidumbre, va a ser en el IVA no acreditable. Tal vez pudiéramos nosotros, tal vez vamos a poder ayudarles con clasificando esos FDIs que tienen el IVA exento o bien que son un objeto. ¿Por qué? Porque los vamos a leer dentro de los nodos. Esos van a ser fácil para el sistema identificarlos. Sin embargo, van a haber otros casos en los que no. ¿Por qué? Porque entran criterios contables, ¿sale? Por ejemplo, cuando se aplique una proporción de deducibilidad o bien cuando no se cumpla simplemente con los requisitos.
¿sale? Ahí es donde ya ustedes entraría, pues su manito a estarle, modificando, a ver, esta proporción si le corresponde, no le corresponde. Entonces, justamente son estos campos que se llenan dentro de la diode, ¿sale? Esto es para cumplir con un RFC. Obviamente, esto vamos a ver un proceso sobre uno solo, y esto se haría de forma masiva dentro del sistema, obteniendo como tal ese TXT ya con la estructura correspondiente para que ustedes hagan esa carga batch. Pero sí es importante pues dejar muy en claro que, pues, como Eric lo dice, probablemente les ayudemos un 95%, sí, pero el 5% les resta al contador estar revisando que evidentemente toda esa clasificación haya sido correcta, ¿sale? Entonces, Aquí bueno, veo muchos comentarios que muchos están echando de menos ya la Dios vieja. ¿Qué opinan acerca de de que ya todo sea en la nube, que ya todo sea en la página del SAT? ¿Les gusta el cambio o no les gusta el cambio? ¿Prefieren mandar su punto de? Nadie le gusta. Todos quieren la Dios viejita. Lastimosamente, pues ya se nos fue. Ya ni siquiera está la página. Por ahí hay una página que te puedes entrar así de manera turbia, pero no la usen, por favor, porque se van a meter en problemas. Pero pues ni modo, hay que actualizarnos. No podemos estar con un programa que lleva más de 10 años sin modificarlo. Esto es sí, movernos, actualizarnos y ni modo, hay que seguirle. No vas, así que pues ya, creo que hay algunos que dicen que sí les gusta el cambio. Es que pues, igual no nos queda de otra como no, contadores. ni modo, nada más hay que Así es. acoplarnos. Así es. Muy bien, ¿te Es parece, para las Marci? herramientas. Bueno, entonces, lo que estamos explicando acá, sí, vamos a continuar con esos casos que sí nos pueden llegar a dar esa complejidad, ¿no? De cómo vamos a estar jugando con esas proporciones acreditables y no acreditables, ¿sale? En ese punto estamos, ¿sale? Entonces, vamos viendo, hicimos la contabilidad de ese CPDI. Y ahora lo que ustedes ven aquí es un bosquejo de la mecánica que se estaría siguiendo, ¿sale? Por ahí estaríamos dando más webinars, hay varias versiones del sistema contable. La verdad es que no es presunción, prometen muchísimo la mejora, la captura de todo esto. Pero bueno, esta versión de la DIOT la van a tener disponible aproximadamente el 21 de febrero, por lo menos en desktop, y en nube el 24 de febrero, ¿sale? Entonces, para que ustedes no se preocupen, sí nos va a dar tiempo de mandar nuestra DIOT, de hacerlo en nuestro sistema un poco más, más cómodo, ¿sale? Entonces, la mecánica que se debe de seguir, o muy a grandes rasgos, es esta, ¿sale? Vamos a tener nuestro control del IVA. Actualmente considero que todos están manejando aquí esta ventanita, ¿verdad? Esta ventanita sí la reconocemos dentro de nuestras pólizas. A ver, si ubican el F6 y el F4 de nuestra contabilidad, el control de IVA, el famosísimo control de IVA, perfecto. Entonces esto se le va a hacer facilísimo. Lo que sí les voy a decir es que por favor, cuando ya tengamos la nueva versión, no se asusten. Actualmente lo que tenemos es nada más para tener un control de IVA de ISR, pero como estamos viendo, esta ventana es la que nos va a ayudar a tener un amarre más completo de todas las obligaciones y necesidades que tiene la empresa para presentar sus impuestos. Sí, Así que esa sería una versión ya un poco más más adelantada. adelante, pero va a Eric nos llegar. está dando la sorpresa. Dos meses, más o menos 2 o 3 meses le ponemos para esa versión, ¿va? Sí, 2 meses. La de la DIOT sí es dentro de este mes, ¿sale? sí, de la diodes para allá, para pronto. Así es. Y la otra que nos dice Eric, justamente, va a ser una ventana muchísimo más completa. más Te va a completa. amarrar Así es. todo, Es completito. correcta. Es correcto, Eric. ¿Por qué? Porque justo lo que ustedes están viendo aquí en pantalla es el control de la información que estaríamos viendo ya dentro de ese control de IVA. ¿Sí? Estaríamos viendo lo que son los pagos provisionales, ¿verdad, Eric? Ahí tendríamos ya esa clasificación. Y esta clasificación, si ustedes no la han visto, véanla,
nosotros lo llamamos así, pues bueno, de forma ingenieril o incluso no, o sea, en cualquier término. Yo se los comentaba hace un rato en forma de ventana, ¿no? Cuando tú abres una ventana, ese es un primer nivel. Si tú le das clic y adentro hay otro, bueno, ese es un segundo nivel, ¿no? Algo así como padre e hijo, bueno, aquí lo mismo sucede con los formatos. En específico, con la provisional del IVA, pues se habla de una clasificación 1 y adentro existe una subclasificación, ¿sale? Eso es lo que tendrían ustedes que estar haciendo en el sistema, ¿sale? Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Estaríamos viendo el valor de los actos o actividades grabados al estímulo, en este caso, de la región fronteriza norte, porque yo ya lo leí, ¿sale? Ahí en el CFDI, ahí decía que estaba al 8%, muy probablemente sea para allá, ¿sale? Eso es a consideración de que ustedes lo quieran cambiar. ¿En dónde te lo voy a llevar? En una subclasificación del valor de estos actos o actividades. Por ahí tenemos, si ustedes se van al formato de la provisional del IVA, tenemos 3 opciones. La tercera opción es la que están viendo ustedes en pantallas. Otros actos o actividades pagados en la región fronteriza norte, ¿va? Ahí tenemos esa subclasificación. Ahí serían estos 3,000 pesos. No perdamos el enfoque de en dónde estamos llevando esos 3,000 pesos. Y pues bueno, díganme ustedes en qué parte de la provisional del IVA ustedes colocan actualmente ese IVA que no se acredita. Esto es pregunta. ¿En qué parte de la provisional del IVA ustedes colocan aquel IVA no acreditado? En ningún Perfecto. lado, IVA pagado no deducible, 612, no lo pongo, no lo omito en ninguna. Lo más común es que ni lo metemos, ¿no? Ni lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si lo pongo, al rato ya voy a tener diferencias entre el SAT y mi declaración de Dios. Voy a tener ahí un buzón tributario y el patrón de la presa que me va a decir qué pasó con eso, ¿no? Así que, en este supuesto, ¿qué nos pide la DIOT? La DIOT, recordemos, ahora pide operaciones con terceros. Bueno, siempre ha sido así, pero aquí está haciendo más énfasis en todas las operaciones que tiene, indefinidamente si las acreditaste o no. Es por eso que nos separan en esta parte de abajito que dice asociado a actividades que no cumple con los requisitos. Si vemos, en el XML está, pero no está automatizado. ¿Por qué? Porque no hay manera de que el programa sepa que para ti, contribuyente, esa no es deducible. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se basa en criterios. Así es. Ahora, aquí, ¿qué campos pudiéramos nosotros leer? Fíjense ustedes, algo muy interesante que está mencionando Eric, ¿qué campos nosotros pudiéramos leer? Es probable que lo clasifique y es probable que no, pero es más probable que sí, porque existen campos dentro del CFDI que nos dicen que ese IVA no va a ser acreditable, ¿sale? Entre ellos, la forma de pago, ¿sale? Desde la forma de pago y el límite que se está pagando, pues ahí nosotros ya podemos decir si es IVA acreditable o IVA no acreditable, ¿sale? Sí, más que nada aquí lo que se busca, así como lo dice Raquel, no, sí tiene dónde poner el IVA no acreditable de la edad anterior. Sí, pero el problema aquí es que ya no se especifica por qué no es acreditable. ¿Sale? No sé si podemos regresar un poquito, sí, Fabi, a la de no acreditable. Ahí está. Aquí tenemos todos estos supuestos, estos 4 supuestos donde tenemos que especificar el porqué de cada uno de los no acreditables, ¿saben? La proporción, o sea, lo que me deduje y la diferencia van de la mano, sea proporción. De que en el ejemplo fue en efectivo, pues fue proporción, ¿sale? Así que en este caso, ahí es por eso que se amplía este menú, este IVA no acreditable. Así es, ahí es donde entra la complejidad. Justamente, ¿quién lo comentó? Perdón. Deja, vuelvo. Y están preguntando mucho por la presentación, bueno, se les va a hacer llegar, no se preocupen. Pero bueno, sí, contadora, efectivamente, sí, no, es normal. Bueno, sí existía, pero no existía a este detalle, ¿sale? Y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado, porque tenemos que ser específicos. A ver, ¿vas a aplicar una proporción de deducibilidad de ese CFDI? O bien no cumple los requisitos,
¿sale? Hay formas de saber si no cumplen los requisitos dependiendo del caso, dependiendo de la casuística, ¿sale? Asociado a actividades exentas, en ese sí lo podemos saber por el nodo, y asociado a actividades no objeto, ese también lo podemos identificar porque no va a existir un nodo de impuestos para empezar. Entonces, muy probablemente ahí esté ese IVA, ¿sale? Entonces, sí, esos son los detalles que trae esta nueva ventana, ¿no? Entonces, regresando a lo que estábamos, justamente la diferencia entre la provisional del IVA y de la DIOT, pues ahí está esa clasificación. Porque si bien existía dentro de la provisional del IVA, el IVA no acreditable, no existía a ese nivel de detalle, ¿sale? O sea, y incluso no sucede en todos los casos. Por ahí es un caso específico en el que sí sucede solamente ese IVA no acreditable, en el que lo tienes que especificar, no en todos. Hasta donde tengo entendido por ahí, si alguien tiene algún ejemplo en donde lo agregaba, igual que lo ponga en el chat, nos harían un favor, ¿no? En el caso de la DIOT, pues bueno, fíjense ustedes cómo se van desglosando esas ventanas. Vamos a ver el primer nivel, que es el valor total de los actos o actividades pagadas con la base de 3,000. Y ahí nosotros pusimos exclusivamente actividades grabadas, ¿sale? ¿Por qué? Porque evidentemente, pues aquí entra la controversia. Fíjense que aquí entra un problema por parte del SAT. Tómenle foto, pero pónganle ahí hacía como en color, lo pusimos en color rojito porque ustedes tienen que prestar atención, pero una alerta. ¿Por qué alerta? Porque hoy en día en la plataforma, si ustedes van y lo hacen de forma manual o simplemente utilizan la plataforma directamente del SAT, van a tener una complicación técnica. ¿Por qué técnica? Voy a regresar al ejemplo. Estamos diciendo que este CFDI no es deducible, ¿sale? Entonces, ¿qué estaríamos pensando? ¿A dónde de las 4 pestañas que estamos viendo, de las 2 pestañas de IVA acreditable y del IVA no acreditable que estamos viendo, a dónde mandarían ustedes ese IVA? Si no cumple con los requisitos. Datos adicionales, IVA no acreditable, no es no acreditable, no acreditable. No acreditable. Es correcto. Es correcto. Así es. La mayoría, pues estaríamos pensando, pues simplemente se va a IVA no acreditable, ¿sale? Sin embargo, hoy en día, aquí están las opciones que nos da la primera, datos del tercero, valor de actos. Ese es el ejemplo, el vaciado del ejemplo. Estaríamos pensando que nos lo llevaríamos a IVA no acreditable y nosotros lo colocaríamos ahí de forma manual en no cumple con los requisitos, ¿sale? Así lo estaríamos pensando hoy en día. Sin embargo, fíjense ustedes que técnicamente dentro de la página del SAT tenemos un inconveniente, ¿sale? Un inconveniente porque no nos habilita el apartado del IVA no acreditable si nosotros no hemos colocado por lo menos un importe pequeño en lo que es el apartado de proporción, ¿sí? Es decir, si tú solamente usaste exclusivamente grabadas y no usaste ningún campo de la proporción, entonces no te va a habilitar el IVA no acreditable, la ventana del IVA no acreditable, ¿sale? Entonces, aquí digo, dirían por ahí, nosotros los mexicanos nos la buscamos y vemos cómo habilitamos, pero pues no es el caso, ¿no? O sea, no se preocupen, el sistema de Compact soluciona esa parte, no tiene este problema. ¿Por qué? Porque allá sí lo vas a poder mandar directamente a IVA no acreditable, ¿sale? Entonces no vas a tener que pasar por IVA acreditable justificando algo que no existe o que no es realmente. Porque imagínense ustedes, Eric, que yo hubiese puesto, por ejemplo, si son 240, hubiese yo puesto, porque con tal de que se me active la ventana de IVA no acreditable, un peso aquí en la proporción y el resto, los 239 en el IVA no acreditable. Es una manera de hacerlo. Es una manera de hacerlo, pero no es la correcta. Por favor, lo que está diciendo Fabi, tómenlo nada más como observación, no como consejo. Como ejemplo del problema, ¿sale?
Exacto. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí que tenemos exclusivamente grabadas y luego le ponemos proporción, efectivamente, como dice Fabi, es que nos va a habilitar esto, pero pues no vamos a tener la misma cantidad en acreditable y pues en no acreditable, Es ¿sale? correcto. Así que También por ahí, importante, pues Eric, aquí justo jugando con la plataforma, pues hicimos esa mexicanada, ¿verdad, Eric? En la que pusimos ahí unos importes. sí, 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 ahí estuvimos jugando con la plataforma. Nuestros desarrolladores nos acaban de confirmar en el día de hoy que Contaki no sufre de esto, se sube automático, así que de eso, pues olvídense, va a salir Así es. limpio. Y justamente, ¿de qué pues Trampilla estaba hablando? Fíjense que lo que hicimos fue teclear importes aquí en proporciones, en el IVA acreditable pusimos ahí unas proporciones para que se nos habilitara el IVA no acreditable. Llenamos el IVA no acreditable y entonces regresamos acá a donde se aplica la proporción y borramos esos importes que habíamos colocado y entonces ahora sí nos quedó ya esa bueno, pero esa es o sea, realmente es una especie de jugar con la Sí. plataforma, pues no deberían de sufrir de eso, no se preocupen, dentro de Compact no vamos a tener ese problema, ustedes sí pueden clasificar de manera correcta o directa ese IVA no Sí, acreditable. inclusive aquí Gisela hace una súper pregunta, que para allá íbamos. Si cargo el TXT, ¿voy a poder manipular el portal del SAT? Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque una de las facilidades que ya tenemos al estar en la nube y ya no contar con este famosísimo punto DEC es que cuando tengamos todos nuestros proveedores en nuestra plataforma, todavía tenemos habilitado el botón de agregar proveedor o de agregar movimiento. ¿Sale? Bueno, no sale, ¿correcto? Entonces con esto ya podemos agregar los que nos hagan falta. Por eso ya estamos, pues ya, eso es un punto bueno de todo esto que acabamos de decir de la digitalización. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar de esta plática, señores? Entonces, haciendo un resumen de todos los cambios importantes de la DIOD, tenemos cinco grupos de información. De esos grupos de información, tenemos subclasificaciones, ¿sale? Tenemos subclasificaciones de esos 5 grupos de información. Además, ya no lo vas a tener que hacer a través de esta herramienta que se llama, ¿cómo se llama? Ni siquiera me sé El punto D, el punto de, viejísimo. es que ya no soy de esa generación, discúlpenme. Ok, ya no vas a utilizar esa herramienta, vas a hacerlo a través de la carga batch, y bueno, todo se va a la nube, y ahora, pues bueno, la importancia y el peso que se le da al IVA no acreditable. Este IVA no acreditable debe de tener esta clasificación y yo aquí nada más les quiero hacer la invitación de que sean ustedes precavidos a la hora de colocar un dato en actividades que no cumplan con los requisitos. Porque el hecho de que tú no reconozcas un CFDI, es decir, oye, no forma parte de mi contabilidad, como el ejemplo que teníamos hace rato de los CFDIs que nos timbran y simplemente no nos damos cuenta. Bueno, esa no es que no cumpla con los requisitos. Ese CFDI sí cumple con los requisitos, pero no lo reconoces y eso es importante aclararlo. Eso tendría que ser una aclaración directa con el SAT, ¿sale? Yo se los recomiendo así. Ahora, que no cumplen los requisitos quiere decir que está mal emitido. Hablamos de importes, de RFC, de claves, productos, servicios, de los plazos de emisión, de los límites de importes. A eso nos referimos con no cumplir los requisitos. Hay toda una materia, una plática pendiente ahí en qué es cumplir con los requisitos y cuál no. Lo vimos mucho en la plática de determinación de IVA, ahí se veía mucho justamente qué es cumplir con los requisitos, ¿va? Ok, perfecto, Fabi, gracias. Estoy viendo un comentario de Luis que nos dice que el compact marca que tiene 23 campos y dice que tiene que tener 25. Ahí hay que actualizarlo y con eso ya te debe habilitar. De hecho, van a ser
más de Son 50, 54. ¿sale? O sea, sí está ahí como, Sí, no, las versiones actuales no. ajá, son Tiene que 54. ser la versión 18, que se libera el 21 de febrero, ¿sale? Entonces, es normal que veamos esos campos ahorita, pues, pequeños, forzosamente cuando ustedes vean ya los 54 campos, es más, nada más con ver la versión, ustedes ya van a darse cuenta, ahí viene esa nueva versión del dios, ¿sale? Muy bien, El Fabi. próximo viernes es correcto, el próximo Sí. viernes para que pues tengamos un fin de semana bastante divertido, ¿no? Bastante entretenido. Sí, también veo ahí unas preguntitas de importaciones. Aquí se recomienda que usen lo que viene como IVA definitivo en la glosa con su respectivo Tax ID y con eso se la llevan. Pues ya vamos más de hora y media, ya para pasarnos a las preguntas. Esto es para culminar la presentación, los datos adicionales que les mencionaba desde un principio. IVA retenido que no juega con nuestro cálculo de IVA, nos da un informativo, no tan así, pero Feliz Dios, nos dice Marisela. feliz Dios de todo. Es que Ya no es feliz San Valentín. No, ya no. Tenemos actividades exentos, o sea, todo esto iría desde aquí. No tienen que ponerse en valor de actos ni nada. Directamente en datos adicionales, al ser como, es que no lo quiero llamar informativo, sino que no nos modifica el IVA acreditable, es por eso que se aparta de los campos previos. Pues no sé, Fabi, es hora y media. Es correcto, ¿Preguntas? es correcto. Vamos a leer un par de preguntas más, porque pues evidentemente pues somos muchos aquí reunidos, ¿verdad? Vamos a leer unas preguntas más. No van a... Igual si tratamos Sí. de hacer lo más Sí, posible. vamos a hacer el recuento, ¿sale? Vamos a buscar las preguntas pues más Significativas. Por significativas. ejemplo, A si es ver, cierto, como dices, un recuento rápido, esto ya entró en vigor. Si tengo una declaración que me quedó pendiente por mandarla, ya no la tengo que mandar desde el antiguo portal porque ya ni siquiera me deja. Si yo tengo que mandar una complementaria de años anteriores, tiene que ser sí o sí con esta nueva versión. Si por ahí logran entrar a la versión antigua, no la usen. ¿Por qué? Porque pueden caer en una discrepancia y el SAT los puede molestar por eso. así es, eso es correcto, eso que menciona Eric. Justamente acuérdense que muchos pudieron facturar en una versión 3.3 del CFDI, siendo que ya no era vigente. Esta versión de la DIOT está vigente a partir del 3 de febrero. Esto dado en un comunicado por parte de la autoridad el 7 de febrero, que por cierto, él decía 6 de febrero, bueno, o sea, una revoltura, pero la fecha es 3 de febrero vigente, ¿sale? Ahora, ¿cuándo la vamos a empezar a utilizar? Acuérdense de la resolución miscelánea fiscal vigente, la regla 4.5.1, que es la que nos dice esa salvedad de, oye, a ver, tienes hasta el 28, no te preocupes, a pesar de que la plataforma pues nos está diciendo el 17, ustedes pues tendrían ahí que agarrarse de esa regla miscelánea para pues estar cumpliendo en forma, ¿sale? Ok, nada más la agobiaron. Perdón, Marta, por agobiarte, pero pues también nosotros al buscar la información y expresarlo sí es mucho. La verdad que tomar este webinar es pesado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos campos, mucha información y consideramos que sí es importante tenerlo lo más completo posible, porque aunque yo sé que en el grupo que tenemos son 5,000 personas, tenemos personas muy capacitadas y gente que apenas va entrando en este mundo. Así que, por favor, tratamos de hacerlo un poquito más global y que quede claro para más gente. Ok, entonces seguimos con las preguntas. ¿Seguirá Yetu? ¿En versiones posteriores se va a actualizar? No me gustaría ahorita comprometer la situación, pero se va a actualizar. Va a quedar más completo. Hay por ahí una pregunta que decía Pepe, aquí está. Si necesito presentar una complementaria en 2024, si tiene que hacer por el portal nuevo, sí. Se tiene que hacer por el portal nuevo, preferiblemente con la actualización de Compact, pero si lo necesitas mandar ya,
ni modo, tienes que hacerlo manual o con una carga batch, pues ahí un poco, ¿cómo se puede decir? No formal o No, bueno, no tan esperemos completa. un poquito Sí, la versión y sí, sí vamos a estar dando justamente un webinar también para explicar justo estos cambios, cómo se estaría utilizando esta nueva versión de la DIOD para que ustedes, pues bueno, tengan ese plus, ¿no? Ayudarles en lo mayor posible. Nosotros vamos a estar ahí, créanme que vamos a estar de la mano ahí punto que se sentados hasta que esto se resuelva, ¿no? Sobre todo también en los casos en los que entran esos casos específicos o con ciertas dudas, por ejemplo, el funcionamiento de las gasolineras, toda esta parte. Por ahí el contador Benito está trabajando en un Excel también para hacer ejercicios de, por lo menos, de cómo te debe de salir tu importe, ¿sale? Ojo que no es para hacer la carga batch, no se vayan a ir con esa pinta, ¿no? Es para ir midiendo cómo va a salir mi DIOD y cómo debería de ser. Porque insisto una vez más, esto se trata de requisitos de los CFDIs, se trata de proporciones, de cómo traer ese control de rastreabilidad, se trata de acomodar la información a como la autoridad nos los está pidiendo, pues hoy en día. Entonces, justamente ese es el propósito de la nueva DIOD, ¿no? sí, es Entonces, correcto, Fabi. va. También veo muchas preguntas sobre si están obligados o no a mandarla. Esto es tal cual como tienen su actividad al día de hoy. No se cambió nada de obligaciones. Si anteriormente la tenías, actualmente la tienes. Si no la tenías, ya sigue igual. Nada más lo que se actualizó es la forma en cómo mandarlo, pero igual todo sigue completamente funcionando de la misma manera. Así es. Prórrogas todavía no, sin prórrogas, señores, ya entra en vigencia. Ujú. Entonces, dudo mucho que le den para atrás. Eso Sí, no va a pasar. inclusive por ahí hacía ruido algunos, hasta TikTok, YouTubers, todos decían que muy probablemente se veía un futuro donde ya iban a eliminar la DIOD. ¿Realmente con este cambio que metieron, creen que vayan a quitar la DIOD? ¿No? No, la ¿No? van a mejorar, ¿no? Fíjense ustedes, ahora, por ejemplo, aquí nos dice eh, Andalón, el SAT no considerará las facturas que estén pagadas en efectivo aunque el monto sea menor de 2,000 pesos. ¿Qué pasa si agregó como ingresos adicionales? Fíjate que eso sucede, por lo menos yo lo escuché en lo que es la provisional del IVA. Eh, eh, pero si es cierto que no las considera la autoridad, pero tú lo puedes modificar porque sí es válido siempre y cuando sea menor de 2,000 pesos. Eso sí lo puedes modificar. ¿Qué te puede ayudar ahí en este caso, Andalón? Los papeles de trabajo, en este caso, todo lo que tienes tú en tu base de datos del sistema contable, ¿sale? Entonces, sin problemas, tú los puedes acreditar eso. De hecho, me gustaría adicionar a eso, Fabi. Actualmente en el programa, bueno, previamente en el programa que usábamos, podíamos ser capaces de bajar un PDF con todas las actividades que pusimos en la declaración de DIOR. No sé si lo bajaron o lo usaban, de que venía ¿Una el puse? RFC, no, era nada más el llenado. Decía el RFC, la base y el IVA. Todo el llenado que hiciste lo tenías. Ajá, el detalle es la Guadalupe, exacto ese. Cuando ustedes manden la ERDIOT con esta nueva versión, ya no va a haber manera de tener una reimpresión de lo que mandaron. Simplemente le va a decir las bases, el IVA que causó cada uno de estos actos y el total de IVA acreditable del periodo. Así que, como sugerencia, por favor, cuando manden la DIOT con esta nueva versión, guarden sus papeles de trabajo, no los estén borrando, no estén copiándolos, guárdenlos muy bien, una por cada declaración, porque ojalá y no, y toco madera, nunca les llegue una revisión, pero en caso de que pase, con eso puedan defenderse. Sí, es correcto. Justamente, justamente ahí está ese punto. A ver, ¿a qué se refiere el concepto de actos y actividades no objetos del IVA? Sí, justamente aquellos que no son realizados en el territorio nacional. Eso es no objeto, si mal no recuerdo, es artículo 4 de la ley del IVA, ¿sale? Por ahí, si no es, me corrigen. Ah, Pero sí,
Es el 4, ¿va? Aquí también me gustaría poner un ejemplo, Fabi. Aquí en la diapositiva, en datos adicionales, hay una parte que en la final, donde dice manifiesto que se dio efectos fiscales a los comprobantes que amparan la operación realizadas con el proveedor. Tiene una palabra muy potente, muy fuerte, manifiesto. Si de por sí, ya para mandarla a Dios necesito hacerlo con mi firma electrónica, ahora con esto de que yo de forma manual le pongo que manifiesto todas las operaciones son pues válidas, estoy afirmando que tengo mis operaciones con el proveedor. Pero les pongo este supuesto. Si ahorita en enero mando mis declaraciones, mi dio en tiempo, todo perfecto, pero para el mes de julio, el proveedor el principal proveedor que tuve en este periodo resulta ser un NEFO. Yo aquí en la DIO ya le dije que manifiesto que todas mis operaciones están hechas efectivamente con el proveedor. Aquí ya me estoy echando la soga al cuello automáticamente. ¿Por qué? Porque ya le estoy diciendo al SAT, este proveedor es bueno y no pasa nada. Yo estoy completamente de acuerdo en que todo ese IVA que me acredité es legítimo. Lo manifiesto. Así que mucho ojo, por favor, actualicen sus listas de EFOS para que no los agarren por sorpresa. Es correcto, ahí tendrían que estar vigilando, sí, aunque no lo crean, puede pasar, ¿eh? O sea, sí puede pasar, pero para eso, pues nada más vigilar lo que es su ADD, también tiene la opción para vigilar EFOS, pero si no, también ahí hago un paréntesis para mencionarles de cuánto aquí analiza, y cuánto aquí analiza justamente es una herramienta que les ayuda a identificar justo el tipo de situaciones que no desearíamos, ¿sale? ¿Por qué no sería acreditable IVA? ¿O por qué estarías tú en riesgos de que estés trabajando con un proveedor que esté en la lista de EFOS, ¿sale? Que si eso pasa, bueno, que esperemos que no, que dice, como bien dice Eric, pues tendríamos que hacer una complementaria, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora, sí es importante esta parte, Compact también va a tener el control de toda esa información. Cuando ustedes envíen esa carga batch, nosotros vamos a tener esa información, no se preocupen, vamos a tener reportes especializados para que ustedes vayan revisando a detalle todo lo que envían, ¿sale? Entonces, pues listo. De nuestra parte, pues considero que es todo. Digo, hay muchas cosas también que platicar ya cuando la versión se libere. El 21, que esperemos volvernos a ver, y no quiero sonar así como televisiva, ¿no? Por el mismo canal a la misma hora, pues no, ¿verdad? Pero sí nos estaríamos viendo, nos estaríamos escuchando para la nueva versión y cómo le vamos a hacer para hacer esa carga más rápida. No, Entonces, estoy leyendo los comentarios, están sacando una cantidad de trabajos llamados el Conta, tacos el Conta, lavado de carros el Conta. No le tengan miedo a la Dios, no es para tanto. Así que mejor manténganse al tanto si les quedaron dudas de webinars que se vienen. Este no va a ser el único, va a haber más. Si les quedó algún pendientito o necesitan ahí como sí, sacar algo extra, están invitados, no pasa nada. Solo que sí les recomendamos que por la cantidad de personas que entraron, pues no alcanzamos a atender a todos, ¿no? Entren temprano para que tengan su lugar disponible. Sí, vamos a estar igual poniendo más casos específicos de la BIOT, vamos a estar agregando o enriqueciendo este material justamente con todas las preguntas que ustedes nos hacen para dejarlo pues más claro, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros de nuestra parte pues sería todo hasta ahora. Pues bueno, si nos llegan a sintonizar de nuevo en otro webinar, créanme que les vamos a traer más información al respecto y muchísimo más material. Entonces, bueno, mi nombre es Fabiola Magaña. Soy Eric Contreras. Y pues el contador Benito Barragán. Estamos en el área de consultoría fiscal, consultoría de investigación fiscal dentro de Compact Key, y de nuestro lado, pues fue un gusto estar esta tarde con ustedes.